Recording in progress. Buenos días. Buenos días. Hoy es Hoy es viernes viernes 25 de 25 agosto de del agosto año del año 2023. 2023. Transmitimos desde Transmitimos Cuenca, la Patrimonio Patrimonio Cultural de la Cultural de Humanidad. la Unidad. A esta hora A esta hora damos saludamos la la bienvenida bienvenida al licenciado al licenciado Francisco Francisco Escandón, Escandón, analista analista político. político. Pancho, buenos Pancho, días. buenos días. Jaime, buenos días. Un Quisiéramos fuerte abrazo conocer para cuál Quisiéramos es su todos. conocer cuál es su lectura, lectura, Pancho, quisiéramos Pancho, conocer quisiéramos cuál es su conocer cuál lectura es su sobre lectura sobre los los resultados resultados. de las elecciones que acabamos de vivir los ecuatorianos. Buenos días. Gracias, Jaime. Primero, hay algunos antecedentes que me parecen válidos plantear previo a dar la valoración que tengo. Se trataban de unas elecciones extraordinarias, unas elecciones de express, producto de una decisión y un decreto del presidente Lasso que firmó la muerte cruzada, invocando que existía conmoción interna y grave crisis política en el Ecuador. Previo se llevaba a cabo en la Asamblea Legislativa un juicio político que podía significar la destitución y la cesación de funciones del presidente Lasso, y la firma del decreto de muerte cruzada tenía el propósito de impedir que tome esa decisión la Asamblea Nacional, y terminó tanto el Ejecutivo como el Legislativo anticipando elecciones, y ese producto o ese proceso es lo que vivimos ahora, el 20 de agosto, la primera vuelta electoral, donde elegimos, además de presidente y vicepresidente de la República, los asambleístas nacionales y provinciales, y también votamos en la consulta popular. Se trataba de un momento de crisis política, crisis institucional, crisis de seguridad, crisis económica, es una crisis generalizada en el Ecuador. Ese es el antecedente. Y entonces, ante esas características y con las elecciones anticipadas, era un momento extraordinario. Ahora, en medio del proceso electoral tan rápido, en donde incluso hasta horas antes que se terminen los sufragios, recién se calificaban las últimas candidaturas frente a un conjunto de procedimientos y de procesos de impugnación, incluso con lo extraordinario del cambio de la candidatura presidencial del movimiento Construye, producto del asesinato de Fernando Villavicencio. Vivimos un clima de esas características extraordinario, que está también determinado, Jaime, quienes nos escuchan, por un fenómeno nuevo que está ocurriendo en el Ecuador, no de ahora, sino desde alrededor de 3 o 4 años atrás, en donde la mafia, los grupos delincuenciales, la narcopolítica está influyendo como un sujeto político, aunque no tenga número de registro electoral, aunque no tenga partido, hasta lo que conocemos por ahora, está influyendo y determinan los cambios y la correlación de fuerzas que se vivió en el Ecuador antes de la muerte de Villavicencio. Era un escenario lo que se vivía, y luego de la misma, luego del sicariato, cambió una correlación de fuerzas que da por resultado lo que conocemos ahora. Pancho, se han presentado varias denuncias sobre supuestos fraudes o un fraude electoral, quitando votos a unos candidatos y poniendo a otros. ¿Qué piensa usted? No está plenamente certificado aquello, no pasa de ser opiniones de determinados actores, de determinadas personalidades, pero no hay características probatorias. Lo que sí es real, efectivamente, es que estos fenómenos nuevos, como la violencia, van a marcar la agenda de las organizaciones políticas, y yo creo que de la generalidad de eventos en el Ecuador. Vea usted, Jaime, los diversos politólogos, personas que manejan encuestas, hablan que antes de la muerte de Villavicencio ocupaba un honroso cuarto o quinto lugar dentro de las preferencias electorales, y terminó siendo el segundo bloque parlamentario más largo, más grande y más importante que tiene en este momento el Ecuador. A pesar de que Villavicencio no estaba en la, no hubo un recambio por Zurita para que estén en la papeleta y puedan participar, pero tuvieron una votación trascendente que les constituye en el tercer binomio presidencial más votado, en la segunda fuerza política en el país, y ese era un hecho
que no ocurría hasta antes de su muerte. 10 días, 12 días antes de las elecciones, del 20 de agosto, había un clima y un escenario diferente en el Ecuador. Este es un hecho que debemos considerar, Jaime, porque ahora son las elecciones y mataron a un dirigente político de una organización, más allá de las coincidencias y discrepancias que tengamos con el accionar de Villavicencio, pero cambió el escenario político electoral. No hay un blindaje que nos permita asegurar que pueda cambiar el comportamiento social de los trabajadores, de los pueblos, de la juventud que han estado durante largas décadas en las calles, si es que existe una acción de sicariato, una acción de vendetta, una acción malintencionada por cualquier sector que se encuentre interesada en silenciar las voces de A o B personaje público y que pueda significar que el miedo se empodere y se generalice en la sociedad ecuatoriana. Bueno, la historia cambia, Pancho, hablando del tema de las opciones, de las candidaturas, la historia cambia el día del debate o al día siguiente del debate, y los grandes perdedores, de acuerdo a los análisis y a los resultados de las elecciones, de la votación, son Yacu Pérez y el señor Herbas. No solamente Yacu, yo diría que Herbas merece un capítulo aparte, nunca logró despegar su campaña política electoral. Pero previo al debate, conozco, Jaime, de buena fuente, al menos 3 estudios de consultoras realmente independientes que no estuvieron ligadas a ninguna de las campañas, porque, dicho sea de paso y armando un paréntesis, las encuestas se convirtieron en instrumentos que trataban de adoctrinar, de influir en la intención de voto de los electores, de los sufragantes, de los ecuatorianos y ecuatorianas. Cada una de las campañas trataba de mostrar sus virtudes aparentemente con intención de voto y las publicaba de manera desmesurada a través de redes sociales, a través incluso de grandes medios de comunicación en que estaban forjadas y trataban de privilegiar la intención de voto o de manipular la conciencia del pueblo ecuatoriano haciendo ejercicio de un voto útil alrededor de una u otra candidatura. Pero lo que ocurrió en el debate presidencial también es un hecho sin precedentes y que me parece que es necesario y adecuado tomarlo en cuenta. Alrededor de 1.8 millones de hogares ecuatorianos, 1.8 millones de hogares ecuatorianos, hablamos de un buen romance, no menos de 6 millones y medio de votantes, escucharon el debate. Y no solamente es trascendente el debate, Ahí sino cambió la historia, Pancho. Ahí cambió la sobre todo, historia. sobre todo el proceso post-debate. Después del día domingo 13, lunes, martes, miércoles, efectivamente cambió la historia y la correlación de fuerzas. Hasta antes del día domingo 13, que se llevó a cabo el debate presidencial, habían la candidatura del correísmo que ocupaba en primer lugar, había descendido las opciones del correísmo por su vinculación para una buena parte de los electores del correísmo o su supuesta relación con la muerte de Villavicencio, pero habían 2 principales opcionados para ocupar el segundo lugar e ir al balotaje. En orden, era el candidato del candidato Yacu Pérez y el candidato Otto Sonnenholmer, que separaba alrededor de un punto y medio. Y el debate era decisivo en lo que podría ocurrir entre estos 2 candidatos a propósito de sostener sus intenciones de estar en la segunda vuelta electoral. Pero los tropiezos de uno y de otro, como de igual forma de Yacu, que no brillaron en el debate presidencial como eran las expectativas de buena parte de los sufragantes, de los electores, de las personas que expectaron el debate electoral de estos 7 millones de ecuatorianos y luego el postdebate significaron que efectivamente desciendan las preferencias electorales y que tengamos los resultados que ya conocemos. El debate terminó acabando las aspiraciones de Yacu Pérez, definitivamente. Y no solamente de Yacu, yo diría de la alianza, de las alianzas, tanto la que estaba alrededor de Otto Sonnenholmer, como de igual forma de la alianza que estaba alrededor de Yacu Pérez, porque eso implica no tan solamente los votos del presidenciable o del presidenciable y vicepresidencia,
sino también de la posibilidad de un bloque legislativo significativo, porque estas eran elecciones generales en donde había un paraguas, y un paraguas permite efectivamente un fenómeno y un efecto de arrastre de la candidatura presidencial con respecto a sus candidatos en cada una de las listas, tanto de asambleístas provinciales y Sí. de nacionales, pero si es que el paraguas pierde la dimensión por cualquier fenómeno, ya sea por el asesinato de Villavicencio, o por el debate presidencial, o por el asesinato de Intriago, efectivamente se reducen las posibilidades electorales de acumular mayor cantidad de votos. Bueno, y la gran sorpresa, sin duda, fue Daniel Noboa, ¿no? Desconocido, desconocido, una figura política desconocida con poca presencia en la Asamblea Nacional. Esa fue la sorpresa. Jaime, hay un particular que yo creo que no se dimensiona lo suficientemente aún, no se discrimina adecuadamente aún en el pueblo ecuatoriano. ¿Quiénes son las dos personas o los dos proyectos políticos que están en este momento en el balotaje en la segunda vuelta electoral? Son dos ex asambleístas de la asamblea cesada, de la asamblea que tenía el 6% de respaldo del pueblo ecuatoriano. Y dos de esas figuras que no fueron las más destacadas, hablo de la señora González y hablo del señor Noboa, unos perfectos desconocidos hasta antes de las elecciones presidenciales, efectivamente están en la segunda vuelta electoral. Y se vuelve a existir un fenómeno de estas características que desde la asamblea emerjan figuras presidenciales y que estén en el balotaje o en la segunda vuelta después de décadas, estoy seguro. Con precisión voy a revisar los datos para poder tener con mayor conocimiento de causa hace qué tiempo no se repetía ese fenómeno. Pero esos son el balotaje que tenemos. Y Pancho, bueno, el señor Noboa, sin muchas luces en la Asamblea Nacional, llega al balotaje, producto, creo yo, de hacer bien, sobre todo en el debate, bien las tareas, bien el deber. Entonces es haciendo una homologación. Un estudiante de la carrera de Derecho, usted y yo conocíamos a nuestros amigos que son abogados, que se preparaban para los exámenes orales que tomaban los catedráticos de la Facultad de Jurisprudencia de la Escuela de Derecho. E iban bien internados, bien peinaditos, tomando bastante café para dar la lección después de sacar la tesis que le correspondía. Y eso es lo que hizo básicamente el señor Noa, cumplir bien un examen oral que le permitió acreditarse, en este caso, como candidato presidencial, y frente a los desplomes que surgieron, o los resbalones que surgieron en el caso de Sommerholner, en el caso de Yacu Pérez, del conjunto de acciones y el conjunto de contrapropaganda, en toda una semana que venía soportando Topic, entonces emerge su figura. Si usted revisa los datos que diversas encuestadoras se vienen presentando al país y sincerando efectivamente las encuestas, usted mirará que a la par que iban descendiendo en las preferencias electorales, tanto Yacu como de igual forma Otto y en cierto nivel Topic, el crecimiento exponencial que tuvo el señor Noboa es importantísimo, un hecho sin precedentes. Acaba de subir 20 puntos en una semana. Pancho, 20 puntos en una semana, y ese es un fenómeno que no ha ocurrido, por lo menos en la vida política del Ecuador. Desconozco que si en Latinoamérica ha habido un fenómeno de esas características, pero en el Ecuador es totalmente extraordinario, como propio de un proceso electoral que tiene esas mismas dimensiones. bueno, ya se van definiendo los apoyos de los partidos y movimientos políticos para la segunda vuelta electoral el 15 de octubre, Pancho, y ha habido pronunciamientos públicos oficiales. El Partido Social Cristiano ha dicho que no votará por Luisa González. También Otto Sonel-Hosner también ha dicho que no votará por Luisa González. Construye de Villavicencio también han manifestado su apoyo al candidato Noboa. Topic, Zurita también ha hecho declaraciones en ese sentido. En cambio, se han sumado apoyos a Luisa González, dicen las buenas y malas lenguas, apoyan los choneros, los tiguerones y Bolívar Armijos. A ver,
Jaime, me parece que la dinámica de la política actual pasa más allá de los apoyos o de los rechazos que puedan tener determinadas figuras políticas y estructuras. Porque esto no es aritmética, no es matemática. Recuerde usted que alguna vez conversábamos sobre el peso específico que tienen los partidos políticos en las acciones ideológicas, en las concepciones políticas que tiene la gente. Entonces, lo que determine un líder de una organización o el caudillo presidencial que se tenga en un u otro proceso electoral, no necesariamente los electores hacen o disponen a alinearse detrás de lo que diga el líder. Entonces, más allá del problema de los apoyos que puedan venir de los expresidenciables o de los caudillos de las organizaciones políticas, me parece a mí que es necesario ver más allá el problema de las tendencias y de los escenarios posibles que se puede presentar. Si me pregunta en la actualidad, yo creo que tiene un poquito de ventaja, poquito, es mínima la ventaja para poder acumular mayor cantidad de votos la candidatura de Álvaro Noboa. Y antes no tuvo, no La estuvo candidatura de quién? de Daniel Noboa, Ah, perdón. perfecto. Tiene un poquito de ventaja, porque entró básicamente sin impugnación de ninguno de los candidatos a la presidencia de la República en la primera vuelta, logró llegar al balotaje. Pero ahora ya en la segunda vuelta electoral comienzan a haber impugnaciones a su vida política, a su vida familiar y a su vida particular, en que el candidato debe tener la altura para dar respuestas contundentes que no deje dudas entre los electores. Si bien ahora que estamos apenas salidos de la primera vuelta electoral, a 2 meses casi de la segunda vuelta electoral, tiene cierta ventaja el señor Noboa, pero tiene músculo aún el correísmo que le puede permitir disputar de igual a igual, palmo a palmo, con el Pancho, candidato del correísmo. ¿pero qué dice usted entonces? Que los votos no se endosan, No, no se endosan, porque si los votos se endosarían, el triunfo de Noboa sería contundente. efectivamente, los votos no son endosables, y menos aún en un escenario tan extraordinario como vive el Ecuador. Este escenario tan extraordinario nos ha dado lección de que nada estaba escrito en la política ecuatoriana, de que todo puede cambiar en cuestión de días, de horas, Jaime. Como Y pasó ese en es la un primera. hecho, y ese es un hecho de que debe estar presente. Y además que puede correr mucha agua bajo el puente. Hay un factor determinante que aún puede significar cambios cualitativos dentro del pensamiento de los ecuatorianos y ecuatorianas y dentro de la intención de voto. La violencia no está vetada, está presente. Hay un conjunto de actores políticos que tienen intereses y que se van a alinear alrededor de una y otra candidatura. Pero lo cierto es que el pueblo ecuatoriano no solamente tiene dos opciones, puede tener varias más. El voto nulo, el voto blanco, que se va a ir definiendo en función de los próximos días. Pero lo trascendente es ubicar qué hay detrás de cada uno de los dos proyectos políticos que están en la segunda vuelta electoral. Se representan los dos al pasado. Detrás del candidato de la candidata del correísmo está una de las más importantes obras de corrupción que ha existido en el país. Una mafia vinculada a la corrupción, que tiene vínculos importantes con grupos económicos, Y con los, transnacionales y con también con el imperialismo chino particularmente. y Y también en los el lado de parentescos, Pancho, Novoa, también los parentescos familiares están saliendo a la luz. y en el lado de Novoa está, a pesar de que en buena parte de la primera vuelta estuvo invisibilizada la presencia del hijo, del papá y de la mamá del señor Daniel Noboa, ahora están presentes y todo el prontuariado, que en un caso es corrupción, en el otro es todo el enriquecimiento que ha sido cuestionado en el caso de la familia Noboa, y dos grupos económicos poderosos, tanto el de Álvaro como de igual forma el grupo Novis de Isabel Noboa de Pontón, que están actuando conjuntamente. La vinculación también con otro sector interesado, efectivamente, en estimar los recursos naturales que tiene el país, las áreas estratégicas. Desde mi opinión, son dos proyectos políticos que ya han sido parte, ya han sido gobierno y parte de distintos gobiernos, y que efectivamente no van a solucionar los problemas inmediatos que tiene el pueblo ecuatoriano.
Yo incluso tengo una teoría que esto, cualquiera que gane, el uno o el otro, el problema es que en junio ya del siguiente año, del 2024, tienen que hacerse las primarias de las diferentes organizaciones políticas para participar de las presidenciales o de la Asamblea Legislativa. Entonces son apenas 6, 7 meses Poco que el tiempo. gobierno puede actuar sin pensar en elecciones, aunque lo vaya a estar, esté en su inconsciente o en su subconsciente. Y eso implica que van a tratar de patear la crisis hacia adelante, para que sea el nuevo gobierno quien efectivamente lo resuelva. Y van, cualquiera de los dos que gane, van a tratar de ser nuevamente gobierno, de ser reelectos. Entonces no van a resolver los problemas acuciantes a no ser de barnizar un poco las condiciones de crisis que existen en el país, buscarles salidas rápidas frente a problemas concretas, pero que no resuelvan el fondo de la situación del Ecuador. Es decir, patear hacia adelante la crisis, en la medida de lo posible, porque ahora la capacidad efectivamente de echar hacia más adelante la crisis está más constreñida, porque las condiciones de crisis ahora son más acuciantes de lo que eran hace 2, 3, hace 4 o 6 años atrás. Bien. Gracias, Pancho, por la entrevista. Gracias por los criterios, por el análisis. Queda pendiente con usted el tema del Yasuní, de la consulta popular y la decisión del pueblo ecuatoriano sobre este tema, decisión que el gobierno está tratando de aceptar a regañadientes con pretextos. Pero bueno, esto queda para un segundo diálogo, para una segunda entrevista. Gracias al licenciado Francisco Escandón, analista de temas políticos y sociales. Pancho, gracias. Desde siempre y hasta siempre. Saludos, Jaime, saludos a todos y todas.